Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo», le dijeron los discípulos a Jesús. Necesitamos formación, necesitamos conocer, necesitamos entender. Fue lo que nos dijo el Señor en la parábola del sembrador. La semilla que da fruto es aquella que cae en tierra buena, que se acepta, que se recibe y se entiende la palabra. Hermanos, de ahí la importancia de formarnos, de estar atentos a esta formación, a estar escuchando esta palabra divina, porque será esta formación la que nos va a dar la claridad para que, entendiendo esta palabra, produzca en nosotros lo que contiene: vida divina. La semilla, hermanos, es la palabra de Dios. Cristo es el que siembra la palabra. Y entonces aquí Jesús, mire lo que dice, que siendo Él el que siembra, Él siembra en el mundo, y que eso que siembra en el mundo son los ciudadanos del reino, la buena semilla. Miren lo que hace una buena semilla en nosotros: nos vuelve ciudadanos del reino, nos vuelve semilla del reino, nos vuelve semilla buena, nos vuelve palabra de Dios. Por eso tenemos que estar abiertos a esta palabra de Dios, a esta voluntad de Dios, porque será la voluntad de Dios la que nos va a volver palabra divina, nos va a transformar en Él. No así el que no escucha esta palabra y escucha otras palabras. Por eso Jesús dice: la cizaña entonces son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. Todos aquellos que rechazan esta palabra de Dios, que rechazan esta voluntad de Dios para vivir según su propia voluntad, o peor aún, para vivir según el mundo, según el enemigo, entonces se vuelven cizaña. Toda su vida se corroe, se daña, y entonces se convierten en semilla mala. Son los ciudadanos no del reino, sino partidarios del maligno. Y entonces Jesús dice que se dejan ahí. En el mundo están ambos, los buenos y los malos. Aquellos que recibieron la buena semilla, pero también aquellos que recibieron la cizaña.
y están ahí en el mundo. Nos pide paciencia, tranquilos, vivir ahí en medio de esta situación, porque se llegará el momento de la cosecha, es decir, el fin del tiempo, cuando todo termine. Y entonces los segadores serán los ángeles que vendrán a arrancar la cizaña y a quemarla, es decir, a tirarle al fuego que no se acaba. Dice el Señor que serán los ángeles quienes separarán a los unos de los otros, arrojando al horno encendido, y allí será el llanto y el rechinar de dientes, el infierno. Hay quienes no creen en el infierno, hay quienes creen en el cielo, pero no en el infierno. Porque si creyeran en el infierno entonces y no se quisieran ir para allá, tendrían que empezar a cambiar su modo de vivir. Entonces los justos, en cambio, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ser soles en el reino de Dios. Y para poder ser sol en el reino de Dios, necesitamos que esta semilla se siembre en nuestra vida, en nuestra alma, y que produzca el fruto que contiene. Y para eso necesitamos ser dóciles, estar atentos para escuchar solo y esta palabra y entender esta palabra para poderla meditar, orar y vivir. Y será esta palabra de Dios, es decir, esta voluntad de Dios, que va a generar en nosotros una luz tan inmensa como el sol. Y entonces brillaremos en el reino del Padre Celestial. Y termina diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Purifiquemos, pidámosle al Señor que purifique nuestros oídos para que aprendamos a distinguir las voces que nos llegan y poder así escuchar única y exclusivamente aquella voz que nos convertirá en un sol en el reino del Padre Celestial. Aquel mismo sol que es nuestra Reina y Madre María. Ella es el sol resplandeciente, porque en ella está toda la vida divina, porque en ella se sembró toda la plenitud de esta palabra, es decir, de esta voluntad del Padre Celestial. Y por eso es el sol que resplandece en este reino como la reina. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros también recibir con amor esta palabra, vivirla y así dejarnos resplandecer por ella. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.